Buenos días a todos, bienvenidos a otros videos de la teoría de las matemáticas. Vamos a continuar con este curso de cálculo diferencial, sembrando más bases y haciendo más ejemplos y ejercicios y aclarando todas las dudas que podamos. Pues bien, anteriormente habíamos hablado de algo llamado las funciones. Hoy vamos a retomar, vamos a explicar un poco más acerca de estas cosas llamadas funciones máquinas. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de máquinas, siguiendo la analogía que anteriormente habíamos dicho. Entonces bien, hay un tipo de funciones que se llaman las polinomiales. Estas polinomiales tienen la característica de seguir este tipo de argumento. Define así una función f de x tal, pues todo este argumento a su n por x a la n más a su n menos 1 por x a la n menos 1 hasta más x1 por x más a sub 0. Si nosotros nos damos cuenta, esto es un par ordenado entre el a y el grado de la variable del exponente. Entonces bien, no se asusten si ustedes ven esto demasiadas letras, de hecho está diseñado para eso, albergar todas las posibilidades de polinomiales dentro de una expresión. Entonces cuando ustedes miren esto, no piensen que A es una variable ni que N es una variable, sino que estos son números. La única variable va a ser X, es la variable independiente, y la variable dependiente va a ser fx. Comúnmente se suele representar Y como fx, pero es lo mismo. Entonces, bien, A sub n, como dije, no son variables, son números. Estos en una expresión son números. A sub n es, por ejemplo, 2, 3, 4, cualquier número. Y pues lo que sí hay que tener cuidado es con el exponente de la variable. Este tiene la peculiaridad de ser un número que pertenece al conjunto de los naturales. Si no sabes nada acerca de los conjuntos de los números, tranquilo, pues los naturales son sencillos de cierta manera. Son los números que nosotros utilizamos para contar. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Y le sumas el 0. ¿Sí? Por eso es que está aquí a sub 0. Porque x a la 0 es 1. Y a sub 0 por 1 es igual a sub 0. Entonces pues no hay pierde ahí. Mejor hagamos un ejemplo. Para que esto no sea como que pura teoría nomás. Entonces tenemos una función fx que es igual a 3 por x a la 5 más 2x a la 3 más x cuadrado. Entonces vamos a aclarar todo lo que habíamos dicho. Entonces en este caso n es este valor, n va siendo 5, a sub 5 en este caso entonces va siendo 3, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces esto simplemente es un número. Entonces ahora, a su n menos 1, a su 4 va a ser 0 porque entonces aquí no lo encontramos. Entonces toda esta parte de a su n menos 1 va a ser 0. Ahora para a sub n menos 2, que sería a sub 3. A sub 3 entonces va siendo 2 y n vale 3, entonces 2x a la 3. Así vamos siguiendo sucesivamente. Entonces ya por último en este caso sería x cuadrado, n valdría 2 y a sub 2 vendría siendo 1. ¿Sí? Miren que entonces el a sub n no tiene relación entonces con el n del exponente. Simplemente es una forma de escribirlo de correspondencia para hacer más fácil la comprensión. ¿Sí? Los únicos que así sería con el a sub 0 y el a sub 1, que tendría más o menos sentido porque entonces en el a 0 entonces 1. Pero bueno, no se confundan con los a sub n, que son solo números. Entonces ya yendo para esta función, entonces vamos a ver lo que implica esta función. 3x a la 5 más 2x a la 3 más x cuadrado es esta gráfica. Viene desde menos infinito en y va hasta infinito. Sí, es una función continua, suave.
no presenta discontinuidades, todo bien, lo ideal en una función. Entonces, si vemos más detalladamente, aquí se presenta una especie de curvita aquí pequeñita dentro de la misma función y aquí otra pequeñita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso se puede pues justificar con que aquí hay dos tipos dentro de la clasificación de polinomiales. ¿A qué se refiere eso? Entonces, bien, están los exponentes con números pares, ya saben, múltiplos de 2 y los que no son múltiplos de 2. Otra forma de decir los números impares es simplemente que no es múltiplo de 2. Entonces, aquí tenemos x a la 5 y x a la 3. Sin embargo, hay que tener presente que la presencia de una función par va a estar, aunque sea muy mínima. Aunque esta función, ya les adelanto, no es ni par ni impar. ¿Por qué? Porque f de menos x no es igual a menos f de x. Entonces, ya, eso por un lado. Más adelante explicaré qué es acerca de esto. Vamos con otra función que, bueno, es fx. Aquí la tomé con la misma letra, pero noten que es esta misma función, simplemente que le sumamos 2, por eso dejé la misma letra. Notemos lo siguiente, esto es algo muy importante que vamos a ver más adelante, que va a hacer con transformaciones de las funciones. Resulta, pasa y acontece que estas funciones de este tipo nosotros las podemos manipular teniendo ciertos criterios. Uno de ellos es que se puedan estirar, se puedan contraer, se puedan desplazar, ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Pues bien, aquí como le sumamos 2, esto indica que esta función se desplaza hacia arriba 2 unidades de la gráfica. Sí, entonces bien, aquí se desplazó 2 unidades y todo lo que habíamos dicho de esta función que va desde menos infinito se conserva, solo que va ahora 2 unidades arriba. Entonces, otra cosa que pues se tiene en análisis de funciones son cortes con los ejes. En este caso vamos a ver algo muy puntual sobre estas funciones que ayudan a facilitar este análisis. En este caso va a ser el corte con el eje Y. Teniendo en cuenta esto, el eje Y, podemos precisar lo siguiente. Si nosotros tenemos una función polinomial, el punto con el eje Y va a ser de la forma 0, a sub 0. ¿Sí? En este caso el a sub 0 valdría 0, entonces 0,0. En este caso era 2, entonces pues 0,2. Siempre manteniendo este criterio. Pero repito nuevamente, solo funciones polinomiales. ¿Cómo voy a saber cómo son funciones polinomiales? Pues bien, acabamos de decir que siempre que el exponente de la variable sea perteneciente a los naturales, y ya. Y aparte de eso, pues que no estén dentro de funciones, por ejemplo, logarítmicas, exponenciales y trigonométricas, que más adelante vamos a ver. Entonces vamos a ver otras funciones que van a ser racionales, pero las funciones racionales están conllevadas de funciones polinomiales. Entonces definamos dos funciones P y G. Ambas van a ser funciones polinomiales, pero vamos a hacer una división entre estas dos. Vamos a dejar entonces por conveniencia a P en el numerador y a G en el denominador, y a esa expresión la vamos a llamar H, H de esa variable. En este caso es X. Si bien es cierto, la división está definida en parte de los dividiendo entre 0, entonces podemos decir y argumentar que g de x, 0 de x es una expresión diferente 0, o sea, va a llevar todos los conjuntos de números tales que pertenezcan a ese dominio, pero que el denominador no puede ser 0.
¿Y qué pasa si es 0? La pregunta. Pues no tiene sentido hablar porque no da lugar a esto. Pero entonces se presentan varias cositas en esto. Debido a que hay algo llamado asíntotas, que es el entorno donde la función, de acuerdo al eje vertical, donde la función no presenta recorrido. Entonces vemos aquí peculiaridades. ¿Por qué? Porque podemos argumentar entonces que estas funciones son continuas, pero a trozos. No todo su dominio va a ser todos los reales. Esto puede llegar a suceder, pero en algunos casos. Entonces nosotros hallamos esta asíntota cuando g de x es igual a 0. Entonces, supongamos un ejemplo. Tenemos la función h de x igual a 8 sobre x cuadrado menos 4. Nosotros podemos escribir esto de otra manera más adecuada para un análisis, como sacamos como el teorema de los binomios. Si no te acuerdas cómo utilizar eso, te voy a poner una etiqueta aquí arribita de un video donde pues expliqué esto más a detalle con números y pues sale más preciso. Pero en el fondo es lo siguiente. Tenemos los cuadrados de dos números, ¿sí? En este caso es x al cuadrado por la raíz x. Y 4 la raíz 2. Entonces conservemos eso, x y 2. Entonces nosotros podemos decir que x al cuadrado menos 2 es igual a, en este caso el menos está por parte del 4, entonces vamos a dejar intacta el x. Entonces x menos 2 y x más 2, estos se están multiplicando, ¿sí? Entonces comprobemos, x por x, x cuadrado, menos 2 por más 2 da menos 4, x por 2 da 2x y menos 2 por x da menos 2x. Los 2x se cancela con el menos 2x. Entonces bien, recordemos, estamos hallando la asíntota, o sea, igualamos lo que está abajo. Tenemos que entonces x menos 2 por x más 2 es igual a 0. ¿Cuándo se puede llegar a presentar esta situación? Pues bien, cuando bien x menos 2 es igual a 0 y cuando x más 2 es igual a 0. Si x menos 2 es igual a 0, me produciría x igual a 2. Y si tenemos que x más 2 es igual a 0, tendría entonces que x es igual a menos 2. Comprobemos. 2 menos 2, 0. Menos 2 más 2 es igual a 0. Entonces, si visualizamos esto en una gráfica, pues veremos que esta función, h de x en este caso, no tiene dominio en 2. Se estiran dependiendo de la parte izquierda o si es derecha, hacia el infinito o hacia el menos infinito. Sí, hay que tener en cuenta eso. Entonces decimos que, pues, como en el anterior video, que esta función tiene dominio en los reales menos el 2 y el menos 2. Bien, eso por un lado. Quería empezar con esto de, pues, explicar algo de las funciones. Y más adelante explicaré más acerca de otros tipos de funciones como las que dije, las logarítmicas, el neperiano, el exponencial y así. Pero por ahora vamos bien. Entonces supongamos ahora que queremos hallar pendientes. ¿Qué es una pendiente? Es la pendiente. En términos físicos se puede representar como una razón de cambio. Una razón de cambio por la cual varía una recta si lo queremos ver en términos de una gráfica. Entonces tenemos la ecuación, la famosísima ecuación de una pendiente. Esta también la podemos reescribir y tendremos también la ecuación general de una recta, ¿sí? Y2 y x2 es un punto x, y y1 y x2 es otro punto, ambos de acuerdo a su subíndice. El subíndice es esta partecita, el numerito que abajito. Entonces supongamos que tenemos dos puntos, menos 2,3 y 1,1. ¿Cómo sabemos si es x2 y y2 y no y1 y x1? Pues bien, esto se hace pues primero que todo gráficamente. Pero
se obtiene más fácil de la siguiente manera y es más ilustrativo. Por ejemplo, aquí tenemos menos 2,3 y 1,1. Entonces pasemos de la izquierda de menos infinito de las x, vamos a avanzar hasta el infinito de las x. Entonces, siguiendo con eso, entonces paso el mouse y nos encontramos con A. ¿Sí? Entonces toca primero pues al mouse. Seguimos y entonces lo siguiente que tocaría sería B. Entonces x1 vendría siendo menos 2,3 y x2 vendría siendo 1,1. ¿Sí? Entonces otra forma pues es básicamente lo mismo, es ver cuál x es menor. Entonces menos 2 es menor que 1. Entonces este es el punto inicial y este es el punto final. Entonces ya reemplazando pues en esta ecuación y2 y y1, x2 y menos x1 sería haciendo lo siguiente. y2, entonces acabamos de decir que es 1, x2 es 1. Yo siempre por lo general pongo primero cada par ordenado, o sea, siempre pongo primero y2 y x2 para pues tener todo como más organizado. Menos y1 que viene siendo 3, menos x1, pero x1 es menos 2. Lo pongo en paréntesis para que sea un poquito más claro. Entonces 1 menos 3 da menos 2 y 1 menos 2 daría 3. Entonces arriba da menos 2 y abajo daría 3. Entonces la pendiente de una recta que pasa por estos dos puntos tiene como pendiente menos 2,3. Entonces bien, como dije, entonces esta es la ecuación de una pendiente y esta es la forma en la que se escribe para una recta general. Entonces, ¿cómo se halla la ecuación de una recta? En base a dos puntos. Pues bien, dejamos intacto el punto y2 y el x2. Se dejan intactos. Se reemplaza el punto x1 y y1. Y se reemplaza la pendiente. Y ahí tú puedes observar la ecuación de una recta que pasa por estos dos puntos. Entonces y2 menos y1, que entonces ahí se reemplaza y1, da 3, entonces menos 3 es igual a menos 2 tercios, que es la pendiente, multiplicado todo esto que está dentro, que es x2, también lo intacto, menos el menos 2 de x1. Entonces aquí, cuidado, aquí simplemente entonces ahora lo que llega al lugar es operar. Entonces menos 2 tercios por x2 es menos 2 tercios de x2. Menos por menos es más, pero más el de acá, o sea aquí el resultado son más. Multiplicado con este menos daría menos. ¿Sí? Entonces aquí hice lo siguiente. Ahora, multipliquemos los números que conllevan ese signo. Menos 2 tercios por 2, 4 tercios. Y aquí simplemente pasé este menos 3 al otro lado a sumar. Aquí simplemente sería operar y daría menos 5 tercios. Bueno, ahora si ahora bien, por otro lado, existe otra forma de encontrar la ecuación de una recta a partir de dos puntos, que es en base teniendo en cuenta los principios del álgebra lineal. Unos muy particulares. Es la ecuación general de una recta, pero en plano y en el espacio, dadas por un parámetro. Por lo general se suele trabajar el parámetro t y pues rt viene siendo análogo a y. Y lo que es p sub 0 f, ahí sería pf, el punto p final, sería análogo a la pendiente. Pero entonces, recordemos, el punto p sub 0 vendría siendo el menos 2,3 y el punto final vendría siendo el punto 1,1. Ahora bien, para encontrar este vector p sub 0 pf, el punto final menos el punto inicial, entonces sería 1,1 menos 2,3.
Entonces ese vector P0 PF va a ser igual a 1 menos 2 daría 3 y 1 menos 3 daría menos 2. Ya tenemos entonces este vector. Entonces simplemente reemplazamos el punto P0 menos 2,3 y el punto 3, menos 2. Entonces aquí tendríamos R de t, que es igual a menos 2,3 más t veces 3, menos 2. Y esa sería la ecuación de esta recta. También es equivalente. Vamos a suponer para t0 entonces daría menos 2,3 y para t1 daría 1,1. Entonces esta es una buena, esto puede traer buenas utilidades en la medida que los dos puntos están encontrados dentro del parámetro entre 0 y 1. Así que pues trae buenas implicaciones para el análisis de las funciones en cuanto a gráficas. Y bueno, esto sería todo por este video.